El mercado está cayendo en picada y los medios quieren que entres en pánico. Dicen que Trump está a punto de desatar una recesión total. Los titulares gritan desastre. Las redes sociales hierven con especulaciones y la pregunta en el aire es la misma. ¿Vender ahora antes de que todo colapse? ¿O hay algo que no te están diciendo? Debo decirte una cosa. Hay mucho más de lo que parece. Si me has seguido desde hace tiempo, sabes que no soy un espectador, sino un inversionista serio, obsesionado con descifrar el mercado. Y como muchos de ustedes han dado sus primeros pasos en la inversión gracias en gran medida a mis programas, por lo tanto tengo la responsabilidad y el placer de decirles la verdad. Antes de caer en pánico, tomemos un respiro, retrocedamos un poco y analicemos juntos el panorama completo. En este programa voy a compartir mi opinión directa y sin filtro. ¿Está listo? Veamos. La historia nos dice que cada caída de mercado tiene una causa y esta no es al azar. Es muy importante recordar esta parte, al menos como punto de partida. Hay tres factores principales detrás de todo esto. Y todos vuelven a un solo hombre, Donald Trump. Ahora, antes de que alguien saque conclusiones, esto no se trata de política, no estoy aquí para tomar partido. Simplemente como inversionista atento al mercado, mi única preocupación es clara: ¿cómo afectará todo esto a inversores como tú y yo? No me interesa el ruido mediático ni las narrativas alarmistas. Lo que realmente importa es cómo podemos proteger y hacer crecer nuestro capital en medio de la incertidumbre. Esa es precisamente la gran cuestión. Respiremos antes de tomar decisiones impulsivas, desglosaremos lo que está ocurriendo realmente y tratamos de encontrar oportunidades ocultas dentro del caos. Así que desglosemos los tres principales desencadenantes detrás de esto. Analicemos este choque porque sin dudas es un choque. ¿Por qué importa y qué puedes hacer para beneficiarte de todo este lío? Y lo primero que voy a decirte es que el desencadenante número uno que yo he logrado identificar es la guerra comercial de Trump. Trump se ha vendido a sí mismo como el gran negociador, el defensor de los empleos en Estados Unidos, el que juega duro con otros países, pero la realidad es que sus guerras comerciales podrían no solamente encarecer tu compra semanal, sino también desatar una recesión a gran escala. La última vez que Estados Unidos intentó jugar este juego, ayudó a desatar la Gran Depresión, eliminando millones de empleos y destrozando la economía del país. Ahora, la historia podría estar repitiéndose. Las condiciones ya son evidentes. Los precios están aumentando. Y si esto se sale de control, como posiblemente pase, no solo le va a afectar a Wall Street, sino también te va a doler en donde más te importa, a tu cuenta bancaria. Por lo tanto, presta atención a este programa que sin duda te va a ayudar a entender y a navegar por este laberinto. Pero antes, déjame llevarte de regreso al año 1930. En ese año, el gobierno de Estados Unidos decidió imponer impuestos enormes llamados aranceles a los productos importados para supuestamente proteger a las empresas americanas, las empresas estadounidenses de la competencia extranjera. Se llamó la ley arancelaria Smoot-Hawley y resultó ser uno de los peores errores económicos de toda la historia. Al principio todo parecía bien, parecía que iba a ayudar a la economía. Las empresas americanas no tendrían que competir con importaciones baratas y más productos se harían en Estados Unidos. Todo eso sonaba bien, al igual que como suena hoy en día. Mas, sin embargo, había un gran problema. Otros países pronto respondieron con medidas recíprocas, al igual que como está ocurriendo ahora mismo con esta guerra arancelaria. A eso es precisamente a lo que me refiero cuando digo que las condiciones ya son evidentes. Naciones que solían comerciar con Estados Unidos comenzaron a aumentar sus propios aranceles, es decir, sus medidas recíprocas, lo que dificultó gravemente que las empresas estadounidenses vendieran productos en el extranjero. Países que solían ser socios comerciales clave respondieron con medidas recíprocas, elevando sus propios aranceles contra los productos estadounidenses. El resultado, bueno,
Las empresas de Estados Unidos pronto se dieron cuenta que estaban cada vez más aisladas y se les hacía más difícil vender en el extranjero. Por lo tanto, perdieron su competitividad y perdieron acceso a mercados clave. Esto no solo afecta a las grandes corporaciones, sino también a los trabajadores y empresarios que dependen en gran medida del comercio internacional. Menos exportaciones significa menos producción, menos empleo y un golpe directo a la economía estadounidense. Parece que el presidente Trump no ha tomado en cuenta estos factores que estoy compartiendo contigo. El proteccionismo, en lugar de fortalecer, puede terminar debilitando el propio mercado que intenta proteger. Esa es, digamos, la gran cuestión de los aranceles. El comercio se desaceleró a un paso tortuga. Las empresas colapsaron y millones perdieron sus empleos. En lugar de arreglar la economía, ayudó a convertir una recesión normal en la Gran Depresión, una de las peores crisis financieras de toda la historia. La Gran Depresión terminó generando más desempleos en lugar de protegerlos. La reacción internacional llevó a una incertidumbre bastante horrible, incrementando el nacionalismo económico y afectó a las relaciones diplomáticas antes de la Segunda Guerra Mundial. Su eventual desmontaje por Franklin Roosevelt y su legado en la política comercial global destaca los peligros del proteccionismo extremo y su impacto negativo en la estabilidad económica mundial. Ahora bien, demos un salto en el tiempo para ver la historia, cómo se repite. Casi un siglo después, la política económica de Trump parece estar a punto de desatar las bases de un nuevo desencadenante inflacionario. Algo que por supuesto es preocupante. En febrero del año 2025, Trump anunció un nuevo arancel que podría alterar drásticamente el comercio global. Las consecuencias ya se sienten, los precios suben, las tensiones aumentan y la economía se enfrenta a un panorama incierto. ¿Estamos viendo el inicio de una nueva crisis económica? Bueno, esa es una de las preguntas más apremiantes. Para responder esa pregunta, considero que es fundamental hacer un recorrido de las políticas arancelarias de Trump. Después de que Trump impuso esos aranceles en febrero de este mismo año, Trump anunció un arancel de 10% a las importaciones de energía canadiense y un 25% a otros productos canadienses. Como respuesta, Canadá impuso un arancel de 25% a las importaciones de Estados Unidos. Luego, en marzo, Ontario se fue un poquito más lejos e implementó un cargo del 25% sobre las exportaciones de electricidad de Estados Unidos, afectando a estados como Nueva York, Michigan y Minnesota. Sin embargo, en mi opinión, eso fue más bien un movimiento simbólico que algo significativo, porque ese movimiento no estaba diseñado para dañar seriamente la economía de Estados Unidos, como lo está haciendo Estados Unidos con el caso de Canadá. Aún así, Trump no se quedó quieto de brazos cruzados y en lugar de ignorarlo, reaccionó agresivamente, volviendo a subir los aranceles sobre el acero y el aluminio a un ritmo de un 50%. A diferencia de lo que hizo Canadá, este no fue un movimiento simbólico, no fue solo para la foto. Este movimiento le dio durísimo a la industria manufacturera canadiense y también aumentó los precios del acero para las empresas estadounidenses que dependen de las importaciones canadienses. Pero, ¿por qué te cuento todo esto? Bueno, aquí es donde comienza el verdadero problema. Los aranceles suenan bien en papel, ya que se supone que castigan a las empresas extranjeras y fomentan que se produzca más en Estados Unidos, el país que impone los aranceles. Pero en realidad terminan perjudicando más a la gente común como tú y yo. Cuando una empresa fabrica productos o importa desde China o desde otros lugares, el aumento en los costos de los materiales no recae sobre ella, sino que se transfiere a los clientes. Las empresas ajustan sus precios para mantener un margen de ganancia que les permita tener una rentabilidad, lo que impacta directamente al consumidor final, quien es que finalmente estará pagando por los aranceles que el presidente Trump ha implementado. La idea de que el proteccionismo y los aranceles pueden fortalecer la economía de un país en un mundo hiperconectado es una fantasía peligrosa. En el siglo XXI, las cadenas de suministro están
tan interdependientes que imponer barreras comerciales no solo afecta a los rivales, sino que también debilita a la propia economía, es decir, al país que impone los aranceles. Eso significa precios altísimos en carros, electrodomésticos, electrónicos, etcétera. Además, la comida se vuelve más cara porque las cadenas de suministro se interrumpen, lo que hace que los productos básicos cuesten más y estiren aún más a los presupuestos familiares. Y para el colmo, otros países no se quedan de brazos cruzados mientras el presidente Trump sube los aranceles. Toda la acción que el presidente ha tomado ha tenido una reacción. Nada ocurre en el vacío. Cada decisión económica, cada arancel, cada barrera comercial provoca una respuesta. Y en un mundo interconectado, esas respuestas pueden ser impredecibles y devastadoras a la misma vez. Muchos países del sur global están formando nuevas alianzas para comerciar sin Estados Unidos, un movimiento no simbólico. Esto es muy importante. China, por ejemplo, está llevando la delantera con la alianza BRICS, asociándose con países como Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, Indonesia, Malasia y otros, para con esto reducir la dependencia del comercio americano, es decir, del mercado estadounidense. Algo que sin duda le va a dar un golpe significativo a la economía estadounidense. Cuanto más se aísla Estados Unidos del resto del mundo, más países buscan hacer negocios con otros países. Entonces, ¿cuál es mi opinión sobre todo esto? Especialmente como un inversor experimentado. Bueno, si Trump se lanza de lleno a esta guerra comercial, la historia sugiere que causará más daños que beneficios, aunque algunas industrias podrían tener un pequeño empujón a corto plazo, como en el caso de los coches eléctricos. El daño a largo plazo, como el aumento de costos, será significativo y yo creo que no podrá justificar los beneficios. Precios altos, una economía estadounidense en desaceleración y la interdependencia global podría anular cualquier posible beneficio de los aranceles. Pero siendo sincero, no creo que Trump realmente desea aranceles elevados. Más bien lo usa como una táctica de presión en su juego de poder económico. Sé que suena un poco loco, pero escúchame, Trump es en esencia un hombre de negocios y un negociador, al igual que yo. Aunque nuestros caminos pueden parecer diferentes, las estrategias detrás de sus movimientos políticos no están tan ajenas a la forma en que abordamos el mundo empresarial. Por eso creo que el presidente Trump simplemente está utilizando los aranceles como una táctica de negociación, no como un objetivo final. Es muy importante recordar esta parte. Entonces, si eso es cierto, ¿qué es realmente lo que quiere el presidente Trump? ¿Qué busca realmente? Yo considero que el presidente Trump busca un comercio global libre, pero en términos que favorezcan a Estados Unidos, como prácticamente siempre ha sido el caso. Y si logra eso, bueno, entonces podría ser un gran negocio. El problema es que su enfoque está lleno de incertidumbre, algo que no le gusta a los mercados. El constante retroceso, los nuevos aranceles, las señales contradictorias están asustando el mercado de valores, creando todo tipo de incertidumbre, porque a los inversionistas no les gusta la imprevisibilidad. Si esto se prolonga demasiado, podría minar la confianza tanto que empuje a la economía hacia una recesión, algo que incluso la propia administración de Trump ha admitido que están dispuestos a arriesgar. Ahora, el mercado no solo reacciona a los aranceles, sino también a la incertidumbre sobre lo que vendrá. En el mundo de las inversiones, la incertidumbre no se llevan bien. Es uno de los mayores asesinos de la confianza. El segundo punto es la postura de Trump sobre la OTAN. Trump ha cuestionado abiertamente el papel de la OTAN, la alianza militar que se supone que debe proteger a los países occidentales. El señor Trump sugirió que Estados Unidos no debería seguir defendiendo a sus aliados a menos de que estos empiecen a pagar más por su propia protección. Ahí es donde surge el conflicto de la OTAN y todo esto desarticula los mercados, aunque eso puede sonar como una demanda justa. Si Estados Unidos se echa para atrás en sus compromisos con la OTAN, podría crear un ambiente de poder, un vacío de poder que países como Rusia y China podrían aprovechar. A los mercados no les gusta este tipo de incertidumbre.
En general, ningún tipo de incertidumbre. Los inversionistas sienten que la estabilidad mundial ahora mismo está en peligro y entran en pánico. Si la OTAN se debilita, eso podría animar a actores como Rusia a avanzar más hacia Europa o incluso provocar nuevos conflictos. Mientras los países intentan adaptarse a un mundo sin Estados Unidos actuando como el policía global, las incertidumbres crecen. Más conflictos significan mayores gastos militares, relaciones comerciales impredecibles y aumento significativo en los precios de la energía, todo lo cual puede sacudir significativamente la bolsa. Y por último, está el plan secreto de Trump. Ha estado circulando recientemente una teoría que suena a conspiración, pero escúchame bien. ¿Podría Trump estar haciendo que la bolsa se desplome a propósito? Aunque suene un poco increíble, hay algunas pruebas que podrían darle credibilidad a esta afirmación. Analicemos las acciones y declaraciones de Trump que podrían estar influyendo de manera estratégica en los mercados. ¿Es esto una jugada política o simplemente una coincidencia? No creo que sería una coincidencia. Trump nunca ha sido fanático de las tasas de intereses altas. De hecho, las ha llamado ridículas y ha atacado abiertamente a la Reserva Federal por mantenerlas así. Ahora, aquí es donde se pone interesante. La Fed es técnicamente independiente, lo que significa que Trump no puede simplemente decirles que bajen las tasas de intereses, pero sus decisiones se basan en las condiciones económicas. Si el mercado de valores se desploma y una recesión parece inevitable, la Fed no tiene más opción que intervenir y reducir las tasas de intereses para evitar un colapso total. Pero ¿por qué quiere Trump tasas más bajas? Pues porque las tasas de intereses altas frenan la economía, las empresas piden menos préstamo, las acciones tienen problemas, la gente deja de gastar tanto. Y para Trump, que ama el crecimiento y odia todo lo que haga ver débil América, eso es un problema. No se trata solo de hacer que el mercado de valores suba, es algo mucho más grande y complejo. El gobierno de Estados Unidos hoy en día se encuentra ahogado en casi 37 mil millones de dólares en deuda, y cuando las tasas de intereses son altas, el costo de esa deuda se dispara por las nubes. Imagina que tienes una deuda colosal de $125,000 en tu tarjeta de crédito y la compañía te aplica un 10% de interés anual. Eso significa que cada año solo en intereses estaría acumulando $12,500 adicionales, haciendo que la deuda crezca rápidamente y sea cada vez más difícil de pagar. Eso es precisamente lo que el presidente Trump quiere evitar, porque eso quiere decir que antes de siquiera empezar a reducir tu deuda principal, ya te estarían cobrando $12,500 al año solamente en intereses. Ahora, imagina que la compañía decide reducir la tasa de interés al 3%. En lugar de pagar $12,500 anuales en intereses, ahora solo pagarías $3,750, lo que representa un ahorro significativo de $8,750 cada año. Ahora, puedes dirigir ese dinero que ahorraste en los pagos de intereses hacia el pago real de tu deuda, en lugar de simplemente mantenerla. Esto te permitiría reducir el saldo principal más rápido y a largo plazo ahorrar una cantidad de dinero significativa. Eso es exactamente lo que el presidente Trump podría estar pensando, pero a una escala de 36,500 billones de dólares. Si la Reserva Federal baja las tasas de intereses, el gobierno puede refinanciar su deuda a un costo más bajo, ahorrando miles de millones de dólares, si no billones, en pagos de intereses. En lugar de estar atado a China, Japón, Reino Unido o Rusia, los mayores tenedores de deuda estadounidense, y perder cada vez más poder económico, Estados Unidos podría reducir significativamente sus pagos de intereses. Esto permitiría en gran medida destinar más recursos al desarrollo interno, la infraestructura o a lo que más importa, que es la salud o la seguridad nacional, sin depender tanto de sus adversarios. Es un movimiento inteligente, ¿no? Un movimiento estratégico que cambiaría por completo las reglas del juego global. Pero debo decirte,
no te extrañe porque no es la primera vez que pasa algo así. Si Trump logra crear esa oportunidad a propósito, podría ser considerado uno de los movimientos de poder económico más inteligentes en toda la historia. Si esta teoría es cierta, no estaríamos mirando hacia un colapso económico a largo plazo, sino hacia algo diferente, un sacudión temporal antes de una gran recuperación. Así que seguramente te preguntas, ¿cómo puedes beneficiarte de este desplome? Bueno, necesitas entender que los desplomes de mercado de valores no son desastres raros, son algo normal en las inversiones. Cada pocos años el mercado sufre un golpe, la gente entra en pánico y los titulares gritan que estamos cerca del fin. Pero la historia nos cuenta una historia totalmente diferente. Cada desplome del mercado estadounidense ha seguido de una recuperación significativa. Las personas que entran en pánico y venden suelen perder dinero, mientras que los que mantienen la calma e invierten suelen ver más beneficio. Ahora la pregunta es, dentro de esos dos grupos de personas, ¿a cuál pertenece? Considero que estratégicamente a menudo es mejor estar calmado en lugar de entrar en pánico. Este es el momento de prepararse, hacer movimientos inteligentes y con suerte, prepárate para grandes ganancias económicas cuando el mercado se recupere. Mira, soy asesor financiero, he ganado miles de dólares durante las caídas del mercado, así que aquí están mis pensamientos sobre lo que puedes hacer para prepararte. El primer paso es invertir mientras el mercado está bajo. Mas, sin embargo, antes de siquiera pensar en invertir, necesitas tener una base financiera sólida. Sé que he mencionado este punto en diferentes ocasiones, mas sin embargo creo que es significativo volver a repetirlo. Significa crear un fondo de emergencia de al menos 3 a 6 meses de gasto y eliminar cualquier deuda con una tasa de interés superior al 8%. Asumiendo que ya existe eso, si nunca has invertido, este podría ser uno de los mejores momentos para empezar. Sabemos que nadie puede predecirlo, es decir, nadie puede predecir todo con exactitud a la perfección. No podemos predecir el punto más bajo del mercado, pero si invierte de manera constante mientras los precios están bajos, estará comprando activos a un buen precio. Si ha estado esperando un buen momento para empezar a hacer esto, entonces este podría ser, puede ponerte en contacto conmigo si estás interesado. El segundo paso es mantener la disciplina y pensar a largo plazo. Los desplomes de mercado siguen ciclos predecibles. Hay 3 tipos de caídas, correcciones que son caídas bajas del 10 al 20%, que pasan con bastante frecuencia y son parte de un mercado saludable. En el segundo punto tenemos el tipo de caída que es el mercado bajista, que son caídas del 20 al 40%, que ocurren cada pocos años y duran alrededor de 300 días en promedio. Y tenemos por último el colapso completo, que son caídas más dramáticas, aproximadamente del 40%, mayores del 40%, que son raros, pero históricamente han sido seguidos por enormes recuperaciones. Eso es precisamente lo que estamos viendo hoy en día. Eso es lo que yo considero. No tienes que creer solo porque yo te lo diga. Miremos algunas acciones como la de Tesla y otra. Por ejemplo, Tesla ha caído más del 40% en lo que va del año 2025 debido a la competencia creciente y algunos problemas de confianza con los inversores. Intel ha visto una caída aproximadamente del 49% en los últimos 12 meses, afectada por la competencia de AMD y el retraso de su tecnología. También Advanced Micro Device, el que es AMD, aunque no ha caído tanto como otras, sin embargo, ha experimentado una disminución de alrededor del 30% de su valor en los últimos meses, debido en gran medida a la desaceleración de la demanda de semiconductores, que dicho sea de paso, China tiene mucho que ver con todo esto, porque China ha desarrollado un modelo de inteligencia artificial llamado DeepSeek, que no requiere tanto poder computacional como requieren acá en Occidente, especialmente como requiere OpenAI o Meta. Nvidia, por ejemplo, aunque
Se ha recuperado recientemente y llegó a caer más del 35% en los últimos meses. Incluso hoy cayó un 17%, principalmente debido a la fluctuación de la demanda en el sector de chips gráficos. Y la tendencia sigue. Lo mismo pasa con Apple, Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet y la lista sigue. Estas caídas reflejan una combinación de factores como la competencia feroz, las preocupaciones macroeconómicas y las fluctuaciones en la demanda de mercado. En Estados Unidos, el mayor error que cometen los nuevos inversores es dejar que las emociones dicten sus decisiones. Cuando las acciones bajan, el miedo aparece y la gente empieza a vender, generando pérdidas. Y lo opuesto ocurre cuando las acciones suben, pero generando el mismo resultado. La codicia se apodera de la gente y luego compran a precios elevados. Este ciclo es la razón por la que la mayoría falla en invertir. Así que si estás invirtiendo, el peor error que puedes cometer es vender por pánico. Vender cuando el mercado está bajo significa asegurar pérdidas y te impide beneficiarte cuando las acciones se recuperan. En vez de eso, considera aumentar tus inversiones cuando las acciones estén baratas. Mantente firme en una estrategia a largo plazo como el promedio del costo en dólares. Invierte una cantidad fija cada mes sin importar lo que haga el mercado. Esto reduce el riesgo de comprar en el momento equivocado y asegurarte de que está acumulando riqueza de manera constante. Recuerda, el mejor inversionista ve las caídas de mercado como una oportunidad para comprar más, no para paniquearse. El paso 3 es diversificar tus inversiones. Meter todo tu dinero en un solo tipo de inversión es una fórmula perfecta para el desastre. La clave para sobrevivir a las caídas de mercado es precisamente la diversificación. Esto significa repartir tu dinero en diferentes tipos de activos. Mi portafolio, por ejemplo, incluye acciones, bonos, metales preciosos como oro, plata, etc. Además, incluye bienes raíces e incluso criptomonedas. También yo creo que vale la pena considerar las acciones que pagan dividendos. De hecho, es un buen momento durante las caídas porque generan ingresos pasivos incluso cuando los precios están bajos. Solo recuerda que los desplomes de mercado no son el fin del mundo. Si sabes cómo manejarlo, no serás el que entre en pánico, sino el que se aprovecha de las oportunidades mientras todos los demás huyen. No es momento de tenerle miedo al mercado, es hora de prepararse, invertir inteligentemente y tener paciencia. Los que tomen las decisiones correctas, más acertadas ahora en este momento, serán los que salgan adelante cuando el mercado se recupere, que de seguro se va a recuperar. Si quieres saber cómo invertir en este 2025, puedes dejar tu comentario en la sección de comentarios. Asegúrate de suscribirte y si quieres hacer que tu dinero crezca, sígueme. Nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.